preguntando por cómo romper el hielo, cómo hacer este primer contacto. No recuerdo quién hizo la pregunta, pero les estaba diciendo que si depende de nosotros, es importante que entendamos que hay una emoción de pronto de miedo, de temor quizá por el rechazo, pero que nosotros mismos podemos aprender a dominar. Es inevitable que sintamos el miedo a la frustración, al rechazo, a que de pronto nos digan, ay, pero qué tonto, qué tonta, pero ¿por qué pregunta? ¿Por qué habla? Mejor que ni hable. Cualquier tipo de estas situaciones, pero eso no va a pasar de ahí. O sea, a mí eso, si piensan que soy de tal manera o de X, pues es el pensamiento de la otra persona, no es lo que yo quiero que esa persona se lleve de mí. Entonces, si yo me acerco a una persona y le digo, mira, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué semestre vas? ¿Qué trabajo tienes por hacer? En fin, cualquier situación para yo poder dar apertura a un diálogo ameno, pues yo estoy desde mis necesidades, estoy aprendiendo a dominar esa emoción que me está causando cierto pánico, cierto temor o terror por abrir una conversación. Si depende de mí romper ese hielo, tengo que hacerlo y debo ser consciente de que depende única y exclusivamente de mí. Que quizá la otra persona se sienta de la misma forma cohibida, pero que también está pensando, no puedo dar yo el primer paso. Necesitamos tomar la iniciativa. Hay cosas que dependen única y exclusivamente de nosotros. Por eso, romper el hielo, si está en nuestras manos, vamos a ponernos como tarea hacerlo de ahora en adelante. Yo les cuento que para mí no ha sido muy fácil el tema de redes sociales por la sobreexposición que hay ahora mismo de una cantidad de ideas y de gente vendiéndose de una manera y de la otra. Y yo le tengo todavía como cierto respeto, para no decirle temor. Y ha sido muy difícil. Yo le contaba a Mateo que yo trabajo como docente hace muchísimo tiempo. Tengo mis redes sociales al día, por decirlo de alguna forma, pero a mostrarme como el día a día, como estos chicos que están generando contenido todo el tiempo, a eso le tengo todavía cierto temor, cierto respeto. ¿De quién depende que yo me muestre o no me muestre en redes sociales? Pues solamente de mí. ¿De quién depende que a Lina la conozcan en Instagram a través de su página de consultoría y entrenamiento? Pues solamente de Lina, porque es la que tiene que mostrarse. Yo reconozco que tengo una carencia, una necesidad, pero soy yo misma la que debe procurar buscar la solución. O sea, ¿qué situación satisfaría esa necesidad que yo estoy presentando en este momento? Solamente yo sé que me puede llegar a llenar ese vacío y tengo que comunicarlo para que las demás personas lo entiendan. Si no lo comunico, nunca me van a entender y voy a seguir teniendo ese vacío. Es un poco más claro cuando les pongo este ejemplo de la vida real, además. ¿Todo sí? Claro. Sí, claro. Bueno, ahora, ¿alguna otra pregunta con respecto a estas claves o a estos pasos para ser más asertivos o para aprender de asertividad? Yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, uno puede hablar asertivamente si uno es una persona asertiva, pero digamos está en una discusión con una persona que no es asertiva, ahí cómo se manejan las cosas. Pues si ahorita decías que había que saber cuándo no ser pasivo. Y digamos, si yo no quiero pelear, pero sé que necesito decir las cosas, pero la otra persona no lo va a tomar de buena manera porque no es una persona asertiva, entonces, ¿cómo hago? En ese caso, lo que hay que hacer es esperar a que la otra persona termine de explotar, por decirlo de alguna forma, si está alterado. Terminar de decir, pero dejar terminar no es habla, que yo en algún momento voy a hablar. No, es prestarle atención, es mirarlo a los ojos. Recuerden que el contacto visual es súper importante, que yo no puedo estar en el celular mientras se le pasa la rabia al otro y yo después es que voy a hablar y a decir lo mío y pretender que a mí sí me escuchen y a mí sí me pongan cuidado cuando yo no puse cuidado. Entonces hay que decirle a la otra persona, manifestarle que eso que está sintiendo es válido aunque lo esté haciendo mal.
que es válido que esté molesto, que es válido que esté enojado, que es válido que tenga rabia, pero que la forma en la que me lo está demostrando no está bien. Pero para yo poderlo hacer caer en cuenta de eso, yo no me puedo poner en la misma condición. Yo tengo que permitirle que exprese todo lo que está sintiendo, esperar a que hable y luego cuando ya las cosas estén calmadas y decirle, mira, tú tienes toda la razón en lo que estás diciendo. O me parece que te equivocaste en esto otro, porque las cosas son de determinada manera. Acuérdense siempre, darle la misma importancia al otro, así como yo creo y quiero que me la den a mí. Empatía, chicos. Ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Respondo a tu pregunta? Gracias. Sí, sí. Gracias. Okay. Tiene una pregunta. Dime. ¿Esto qué pasa cuando esa comunicación asertiva no debe darse o aplicarse a una única persona, sino que debe ser, o sea, debe replicarse con un grupo en general? Y posterior a eso, ¿cómo debe hacerse cuando no es solo un grupo, sino que no hay posibilidad de generar ese contacto físico, empezando nada más como con la mirada, ¿sí? Sino que voy al hecho de tener que comunicarse por redes sociales, por un grupo como tal. Ok. Miren, cuando alguien está trabajando en la asertividad, empieza a notarse por la forma en la que habla, a pesar de que no lo estemos viendo. Yo no sé si ustedes sienten cuando envían una nota de voz con cansancio, les envían una nota de voz con cansancio, cuando se hacen la idea, incluso chicos, por un chat de WhatsApp, les mandan un mensaje, bueno, ok, y ustedes dicen, se puso bravo, se puso brava, no le gustó, ese bueno es diferente. Ustedes saben que hay una intención allí detrás, ¿cierto? O sea, creo que en eso estamos claros. Cuando una persona trabaja en asertividad, empieza a entender que sus emociones transgreden cualquier espacio. Y no es necesario tener a la persona enfrente para decirle lo que uno está pensando, lo que uno está sintiendo. Insisto, si nosotros percibimos cierta emoción, cierto sentimiento a través de un emoji, a través de una palabra, en un chat de WhatsApp, lo podemos sentir a través de un mensaje de voz, en una llamada que hagamos por teléfono sin necesidad de estar viéndolo. Ahora, cuando mi grupo, por ejemplo mi familia, se da cuenta que yo estoy tratando de trabajar en la asertividad, que yo estoy empezando a reconocer y a mirar objetivamente, a reconocer cuáles son mis sentimientos, a expresar cuáles son mis emociones y a tratar de trabajar en eso, la gente también se va dando cuenta y empieza a pensar distinto, a comunicarse conmigo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo de frente todo lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy sintiendo, y a veces eso cuesta muchísimo trabajo porque no vemos como la misma receptividad en las demás personas, pero yo tengo que hacer mi parte, yo tengo que mostrar lo que yo siento, decir lo que a mí me parece, lo que yo pienso y tratar de hacerlo de la mejor manera para que las demás personas comprendan mi mensaje. Si eso se da en un grupo de 50 personas en las que todos son un mundo completamente, cada cabeza es un mundo completamente diferente, alguna persona va a empezar a notar eso que yo estoy haciendo, pero yo tengo que empezarlo por mí. O sea, yo no puedo pensar en que la asertividad, yo voy a empezar a aplicar la asertividad en mi equipo de trabajo que son 20 personas. Yo tengo que empezar por mí. Y a través del ejemplo voy replicando lo que va pasando, o las demás personas pueden ir replicando lo que yo estoy haciendo porque me estoy convirtiendo en un ejemplo. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, Lina, pero entonces, paralelo a esa respuesta, quería preguntarte, en caso de que no se genere ninguna respuesta, y pues evidentemente, por lo menos pongo el ejemplo. Discúlpame, háblame un poquito más fuerte. Paralela a esa respuesta que acabas de darnos, te planteo lo siguiente, pues, ¿qué pasaría en el momento en el que se empieza a hacer notorio que ninguno de ese grupo genera como esa asertividad respecto a las cosas, que no hay respuesta frente a los cambios que de pronto el interlocutor genera a raíz de ver que no está generando la movilidad sobre las propuestas que plantea? ¿Sí me hago entender? Hay que hablarlo, hay que decirlo. Yo estoy haciendo esto,
yo estoy tratando de resolver los problemas de esta manera y quisiera, porque además yo tengo que expresar lo que siento, y al expresar lo que yo siento, yo estoy implicando o estoy expresando lo que espero de la otra persona. Y eso es importante también tenerlo claro. Cuando nosotros enviamos un mensaje, yo les decía que podíamos cometer el error de decir lo contrario a lo que queríamos. Y el segundo error es dejar a la imaginación o a la libre interpretación de la otra persona con base en lo que nosotros acabamos de decir. Pero yo no estoy diciéndole a esa persona qué es lo que estoy esperando. Por ejemplo, si yo quiero que una persona no me grite, no basta con decirlo, no me grites, porque la acción es demasiado cortoplacista. La acción va dirigida solamente a que la persona deje de gritar en ese momento, pero yo no le estoy diciendo qué espero de esa persona. Cuando yo le digo a alguien que no me grite, realmente lo que le quiero decir es que me respete, que me trate con respeto. Entonces, ¿qué tengo que decirle? ¿Podrías, por favor, bajar la voz? Quiero que me respetes, que me hables con respeto. Fíjense que en ese mensaje yo estoy enviándole directamente qué es lo que yo estoy esperando de esa persona. No lo estoy dejando a la libre interpretación. Ni le estoy diciendo no me grites porque va a dejar de gritarme solamente en ese momento en el que estamos conversando, en el que estamos discutiendo, sino qué es lo que yo estoy esperando. Primero, reconocer, insisto, la necesidad que tengo, que es de sentirme respetada. Y segundo, decirle a esa persona qué es lo que yo espero que haga para satisfacer esa necesidad o para llenar ese vacío que estoy presentando. ¿Es un poco más claro ahora? Perfecto, Lina, gracias. No te escucho. Perfecto, Lina, gracias. Vale, discúlpame, Mateo, un momento, me pregunta Daniel, ¿qué es ser asertivo? La persona asertiva reconoce cuáles son las emociones que tiene, reconoce cuáles son las palabras exactas o más precisas para enviar un mensaje, para expresar lo que quiere expresar. Es una persona que trabaja en identificar sus 4 canales de comunicación y en proyectar una imagen lo más parecido posible a lo que yo tengo en mi interior. Si yo quiero que ustedes me perciban como una persona amable, como una persona cercana, pero estoy con la cara así, cruzada de brazos y aquí, ¿qué imagen se llevan de mí? Sería. De una persona seria, amargada, brava, triste, no sé. Pero yo lo que quiero es que se den cuenta que yo, a pesar de ser las 10:30 de la noche, estoy dispuesta a conversar con ustedes, ¿cierto? Eso es importante, tener claro cuál es mi mensaje, qué es lo que yo quiero enviarle a los demás, tratar de buscar las palabras precisas, el tono de voz, la entonación, mis 4 canales, cómo los vuelvo congruentes o coherentes para que las demás personas de verdad reciban lo que yo quiero que reciban. Entonces, el ser asertivo parte de identificar mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos y expresarlos de la mejor manera. ¿Queda claro, Daniel? Sí, claro. Okay. Yo tengo otra pregunta. Chicos, una última pregunta. Una última pregunta, sí. Dime. Sí, ¿puedo preguntar? Disculpe. Sí, dime. Vale. Cuando yo soy, por ejemplo, cuando se está hablando con una persona, se le quiere comunicar algo y uno ve que esa persona se está aburriendo, está perdiendo interés, ¿qué acciones debe tomar uno? Yo he visto o he escuchado que no con un simple toque en el hombro o preguntarle, ¿has entendido? ¿Estás bien? O sea, la persona recobra el interés o empieza a tomar más atención, pero ¿qué sería lo adecuado? Miren, ese es uno de los desafíos más grandes y no se imaginan nosotros los profes cómo sufrimos con ustedes los muchachos. Mantenerles la atención, creo que a todos les ha pasado o a todos nos ha pasado en un salón de clases, digamos una sesión de 3 horas. Yo creo que le prestan atención a los primeros 15 minutos, tal vez media hora de clase. ¿Qué pasaron las otras 2 horas y media? El profesor como que dejó una consulta, dejó un taller, hizo un quiz, ni me pregunten qué fue lo que pasó en esa clase. A muchos nos pasa eso. Debemos entender que cada persona tiene un estilo de aprendizaje y de comunicarse diferente.
que por más entretenida que a mí me parezca mi clase y esta charla de comunicación asertiva, habrá quienes estén roncando en este momento y no lo sepamos porque tienen el micrófono apagado. Yo he tratado de darles ejemplos muy reales. No puedo tocarles el hombro ni decirles cada rato, mirarlos y decirles, ¿me entendiste? ¿No me entendiste? Pero he tratado de ponerles ejemplos muy reales. Creo que cuando nosotros estamos conversando con alguien, es indispensable leer ese lenguaje no verbal. Cuando están como... Cállese, cállese, por favor. ¿Por qué? Porque esa persona nos está diciendo, ya no más, no hables, no sigas, hay que cambiar el tema. En el caso de que sea una conversación de amigos, introducir un nuevo tema, una nueva anécdota, una nueva experiencia. ¿De qué hablamos? ¿De qué conversamos? Porque no, tampoco podemos obligar, y eso sí es cierto, tampoco podemos obligar a nuestro interlocutor a que nos preste la atención 100%. Tratamos de hacerlo mejor con esos movimientos, esos toques de áptica, con el manejo de la voz, introduciendo un nuevo tema, contando una nueva experiencia, tratando de entender quizá a la otra persona que está esperando en ese momento. Pero que yo te tenga realmente una respuesta y decirte, mira, esto funciona a la perfección, pues es muy complicado porque siendo docente, te lo digo, he tenido grupos de 60 estudiantes y otros grupos de 3, y en los de 3 se me ha dormido uno. Imagínate mi frustración al ver un estudiante dormido en clase cuando nada más habían 3. Y no sé, yo hacía de todo lo que te estoy comentando y simplemente entendí que esa persona tenía algún problema, que nunca me lo quiso comentar, pero que estaba pensando en otra cosa mientras yo estaba hablando. Entonces hay que también entender que hay comunicaciones distintas, estilos de comunicarse diferentes, y que yo hago mi esfuerzo, trato de entender al otro, pero no puedo obligarlo tampoco a que me preste su atención. No sé si eso responde tu pregunta, Daniel. Claro, sí, muchas gracias. Bueno,